¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Como siempre, un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina, buenas noches a usted, amigo televidente, y gracias por su preferencia. Estamos preparados para ofrecerle lo más completo del acontecer nacional, internacional y deportivo en 60 minutos que inician ahora. Bien, por su trascendencia, hoy vamos a iniciar con información internacional. Se trata de Franklin y la evolución de este fenómeno natural. Ayer hablábamos de este fenómeno como una tormenta tropical. Hoy es catalogado ya como huracán categoría 1. Tomó fuerza en el Caribe durante la noche y hoy se convirtió en huracán categoría 1. Hablo de Franklin, el primer huracán que representa un riesgo en aguas del Atlántico y que podría provocar caos en México si llega a tocar tierra. La tormenta sostiene vientos de más de 120 kilómetros por hora y mantiene en alerta a los estados de Veracruz y Puebla en México. El huracán aún no ha tocado tierra y se supone que lo hará esta madrugada. Sin embargo, las autoridades en ese país ya iniciaron con la evacuación de personas que estén en riesgo y habilitaron albergues para responder de manera inmediata ante cualquier tragedia. Los expertos argumentan que Franklin trae consigo mucha agua y fuerza y podría destruir comunidades que se ubiquen en cercanías de ríos o debajo de alguna montaña de tierra. Pero la amenaza no es solo que esta tormenta toque tierra. Los meteorólogos temen que el huracán Franklin se convierta en las próximas horas en un huracán de categoría 2, lo que elevaría aún más las alertas. Sin embargo, podría suceder todo lo contrario después que toque tierra. Aunque la tormenta ya cruzó la península de Yucatán sin provocar mayores daños, subestimar la fuerza de la naturaleza sería un error. Y una masacre en el interior de una finca en Las Cruces, Petén, cobró la vida de 4 personas de sexo masculino. Hombres fuertemente armados allanaron la vivienda de las víctimas en horas de la madrugada y ejecutaron su macabro plan. La Policía Nacional Civil informó que vecinos dieron el llamado de emergencia tras hallar los cuerpos con varios impactos de bala. Fueron identificados como Franklin Gaitán Ramírez, de 16 años, Manuel Martínez, de 24, Javier Antonio Lima García, de 23, y Carlos Humberto Más, de 22 años. Hasta el momento no hay información oficial que revele las posibles causas del crimen, aunque se presume que se trató de ajustes por robo de ganado. Siempre en el interior de la República, frente a la puerta principal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Puerto Barrios Izabal, fue asesinada con arma de fuego Mari Araceli Villeda Javier, de 24 años. Según testigos, 2 hombres llegaron en motocicleta al puesto de comida de esta mujer y sin pronunciar palabra alguno le dispararon. Su esposo Héctor Cárcamo se presentó al lugar indicando que posiblemente el crimen fue porque la víctima debía varios préstamos que no había logrado pagar, aunque es información preliminar que el Ministerio Público debe investigar. En la Séptima Avenida y 12 Calle de la Zona 9 capitalina ocurrió una balacera que dejó como saldo una persona fallecida. El piloto de un vehículo liviano, según versión de testigos, abrió fuego contra un hombre en motocicleta que se supone asaltaba a mano armada. La versión debe ser comprobada por las autoridades, pero lo que sí es cierto es que la víctima llevaba 9 celulares y se cree que podría ser el botín que había conseguido hasta que fue atacado. Los cuerpos de socorro actuaron de inmediato y trasladaron al herido a un hospital. Sin embargo, falleció minutos más tarde por la gravedad de las heridas. Los testigos dijeron que murió en su lecho. Con esta nota nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No cambie, que enseguida volvemos. Regresamos y lo hacemos con un trabajo periodístico especial realizado por el periodista Carlos Andrino. Se trata de la historia de un hombre y cómo le cambió la vida después de un accidente de tránsito. Mucha atención con esta nota porque quizá usted reconozca a esta persona y pueda comunicarle dónde está a sus familiares. Él dice llamarse Jorge, pero en realidad no hay certeza ni mucho menos documentos que lo comprueben. Hoy cumple exactamente un mes
estar internado en el Hospital Roosevelt. Fue referido del ICS de accidentes en la zona 7 debido a que no tenía documentos que lo acreditaran como afiliado. Presentaba fracturas en las extremidades, lo que no apunta para los médicos de que un golpe en la cabeza lo haya hecho perder la memoria. Ya ha sido dado de alta, pero en el hospital no pueden dejarlo salir a la calle a su suerte, por lo que a través de T13 Noticias los médicos buscan que sea reconocido por un familiar o un conocido, que lo vea en la televisión y así pueda llegar al hospital a pedir más datos sobre él. Él dice llamarse Jorge Erazo, pero no, hasta la fecha no han venido a buscarlo. ¿Por qué motivo y de dónde fue referido él a este hospital? Pues venía referido del ICS, seguramente ingresó allá, pero al ver que no tenía cobertura, pues lo mandaron para acá o lo refirieron para acá. ¿Cuál es su cuadro clínico? Viene por fractura de fémur. En este caso él ya fue atendido en el hospital, ya fue también dado de alta, pero no hay quien por él. Así es, tiene como 8 días de tener egreso, pero no, pues no podemos hacer nada hasta que la familia se presente. En este caso lo que ustedes esperan es que alguien lo mire, lo trate de identificar a través de la televisión. Solicitamos también a la población, pues si lo conocen, que le avisen a la familia o algún amigo que se haga presente al hospital y que vengan a trabajo social específicamente. Ahí está el rostro de este hombre que, para que todos estemos claros, fue abandonado en el Seguro Social. Nadie sabe de dónde vino, por qué fue trasladado. Más tarde fue llevado al Hospital Roosevelt. Si usted logró identificarlo, conoce a alguna persona, le pareció que lo había visto alguna vez, por favor puede acercarse. Una vez más le reiteramos a Trabajo Social del Hospital Roosevelt en la zona 11 capitalina. Ojalá que este hombre encuentre a sus familiares y pueda encontrar también cómo regresar a su vida habitual. Y cambiamos el orden de las noticias. Cándida Rabanales renunció al cargo de titular de la Secretaría de Bienestar Social que asumió el pasado 14 de marzo, después de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y en su lugar fue juramentada esta misma tarde Heidi Estrada Arriaga. La nueva secretaria fungió, entre otros temas, como asesora legal del organismo judicial en temas de protección a la niñez, en el Ministerio Público y en la cartera del Interior. Por otra parte, la Policía Nacional Civil capturó a 7 hombres armados acusados de ingresar ilegalmente a un rastro en la colonia Venecia, esto en la zona 4 del municipio de Villanueva. Según la información preliminar, los sujetos buscaban cobrar una deuda de 200,000 quetzales producto de la venta de ganado con algunos trabajadores al momento de ingresar a ese lugar. Se supone que amenazaron a las personas con las armas de fuego y tras su captura fueron consignados al juzgado de turno en el municipio en mención para intentar solventar su situación legal. Importante mencionar que sí tenían el permiso respectivo para las armas que portaban. Y nos ubicamos ahora en el interior del país y en jurisdicción de Quiché. El puente Zacap, que comunica a los municipios de Canillá y Zacualpa, creció ante la fuerza del río que pasa debajo y se partió literalmente por la mitad. El puente colapsado comunica a 12 comunidades de la región y el estar deshabilitado representa a las personas que lo utilizan, que tienen que buscar una ruta alterna que lleva más de 3 horas de camino. Las autoridades se comprometieron a conseguir los medios para habilitar un puente Bailey y pidieron la colaboración de los vecinos para abstenerse de cruzar el puente en estas condiciones, ya que puede registrarse una tragedia mayor. Bien, ahora vamos con uno de los temas que definitivamente acapara la atención pública y ha sido de motivo de polémica durante toda la jornada. Se trata de la crisis que enfrenta el Ministerio de Salud Pública y cómo algunas medicinas terminan vencidas en lugar de que fueran enviadas a donde correspondía, sobre todo al interior del país. La Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en una bodega del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ubicada en la colonia La Verbena, zona 7. El objetivo era verificar una denuncia presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos en abril de este año en relación a un lote vencido de alimento terapéutico para niños con desnutrición aguda severa. Localizaron 659 cajas con medicamentos que nunca se utilizó.
El medicamento quedó en un área restringida mientras autoridades continúan con las investigaciones correspondientes. Por otra parte, en el Hospital General San Juan de Dios, tras varias denuncias realizadas por pacientes en relación al uso de material quirúrgico en mal estado, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos evidenciaron que en el centro asistencial han estado utilizando algunos materiales de baja. Miércoles de Mercado es el nombre de nuestro segmento que busca la interacción con el pueblo. Esta noche le llevamos a conocer la historia de uno de los mercados más antiguos de la capital. La gran voluntad de Dios, tengo aquí 45 años de estar vendiendo aquí en el mercado. Es en el año 1972. Nos pasamos aquí en el mercado, es al 18 de diciembre. Cuando nos pasamos aquí, nos unimos, todo lo que venimos aquí en el mercado. En 5 días lo organizamos de hacer la fiesta de la Navidad. Miércoles de Mercado, el que se ubica ahora en la Justo Rufino Barrios, 10ª calle, entre 33 y 34 Avenida, zona 21 de la ciudad capital. Doña Eva nos comenta sobre sus inicios y de las responsabilidades que ha tenido. Y es que imagínese, fue por varios años presidente de inquilinos y reina del mercado. Los comerciantes nos reciben con gran alegría. El lugar es conocido popularmente como el Mercado La Justo. Varios vecinos llegan al centro de abasto a realizar las compras diarias donde encuentran productos frescos. Pues verdurita fresca, a buen precio, la fruta también, surtido, de toda clase de fruta americana, nacional. Ahorita está el melocotón, la licha, tunas, siempre mantenemos flores, depende de la época también. La instalación fue construida en forma de domo. Niños con gran creatividad la bautizaron como Platillo Volador de la Justo. Si usted lo visita, encontrará, aparte de los productos, datos interesantes y ocurrencias de los vecinos. El mercado cuenta además con un parque familiar. Los inquilinos hacen la invitación para que pueda compartir con ellos en el mes de diciembre, ya que estarán de aniversario cumpliendo más de 40 años de servicio. Nos despedimos de la zona 21 con gran satisfacción. El siguiente miércoles conoceremos el Mercado Roosevelt de la zona 11, quienes celebran a San Cristóbal, patrón de los pilotos y viajeros. Esto fue Miércoles de Mercado y T13 Noticias, al servicio del pueblo. Además del terror que sembró en Colombia, uno de los mayores legados de Pablo Emilio Escobar Gaviria definitivamente fue la lealtad que le profesaban todos sus seguidores. Incluso hay muchas personas que continúan idolatrando a este personaje que se convirtió en una leyenda. Pocos saben que la misma madre y otros familiares de Pablo Escobar terminaron aliándose con otro de los cárteles de ese mismo país que mantenía una guerra con Pablo Escobar. Esa y otras revelaciones en el capítulo final de este reportaje especial realizado por el equipo de periodistas de Sinfiltros.com, que ha sido titulado El patrón de los narcos, mi papá. Mi papá. Que a mí nunca me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Porque es que eso no fue una fiesta como lo muestra Netflix o Caracol Televisión. No fue así. Juan Pablo, ¿cómo pudieron establecerse en Argentina económicamente, pagarte a vos los estudios? Bueno, mira, era una casa para todos en primer lugar, no había una casa para cada uno. Y esa casa era alquilada y ese apartamento está ubicado en la calle 11 de septiembre y es muy chiquito y está el contrato de alquiler. Tuvimos la gran suerte de que los enemigos de mi padre, antes de venir a la Argentina, nos despojaron de la totalidad de los bienes que habíamos heredado. Nos dijeron una consigna muy sencilla: si escondes una sola moneda, te matamos. Entonces fue fácil entregar todo para no morir, así de simple. ¿Se la quedó el Estado, la plata? Inmensa mayoría, y peor aún, pregunta cuántas víctimas de Pablo Escobar reparó el Estado colombiano. Un cero así de grande.
¿A cuánto crees que asciende la fortuna que hizo tu papá con la cocaína? A la par que Netflix ha mentido sobre la vida de mi padre, la revista Forbes no se ha quedado atrás y salió a decir pues que papá tenía $3.000 millones. Entonces, a ver, mi padre sí fue un hombre muy rico, movió mucha plata, pero nunca esa millonada pues que dicen los de la revista Forbes. Obviamente, dinero es mucho o poco, depende de cuánto necesita cada uno. En nuestro caso, yo creo que podemos hablar de unos no menos de $200 millones que habremos entregado. Estoy hablando desde bicicletas, obras de arte, terrenos, dinero, de todo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Hermilda Gaviria, tu abuela? ¿Pensás que ella fue una víctima más de Pablo Escobar? No, en todo caso, mira, la última vez que yo la vi a ella estábamos escondidos con mi padre. Y ella fue a visitarlo bajo estrictas medidas de seguridad porque ese momento estaba muy difícil. Y mi padre había hecho que le prepararan un cuarto porque se iba a pasar el fin de semana con nosotros, pero se le notaba que no quería permanecer un segundo con nosotros. Y esa versión tan tierna y tan cariñosa y tan bonachona de que muestran en Netflix, ojalá yo hubiera tenido una abuelita tan buena como la que me muestran ahí. Pero esa señora... contra todos los pronósticos y todas las precauciones de seguridad, salió y se fue y nos dejó abandonados ahí y prefirió irse con quienes después terminó aliándose, que fue con sus propios hijos, con el resto de sus hijos, y que terminaron trabajando todos para el cartel de Cali. Nosotros crecimos en el miedo. No solamente mi padre era una máquina generadora de miedo para Colombia entera, sino que ese miedo que él generaba también volvía multiplicado hacia su familia. Y eso ha ocurrido desde el momento mismo en que decidí yo, en lo personal, enfrentar mi historia y decir, bueno, pues este es el padre que él me tocó, lo quise con sus virtudes y sus defectos. Está clarísimo que fue un narcotraficante, que fue un terrorista, que fue un secuestrador, que fue un asesino, pero además de eso, y antes que todo eso, fue mi papá y me crió con mucho amor y cariño, y así es que yo lo recuerdo. Ese amor no me ha quitado nunca el conocimiento de ser consciente de esa violencia que él generó, pero bueno, tengo una visión sin duda contaminada por el afecto hacia Pablo Escobar, pero pues es un afecto genuino, no es un afecto producto de un engaño de él hacia mi persona. Lunes, 21 horas, por Canal 13. Estamos de regreso y continuamos con la información. El coronel en situación de retiro, Francisco Gordillo, confirmó la revelación hecha ante el noticiero Televisa sobre presiones para declarar contra compañeros a cambio de prebendas. Gordillo dice que una delegada de la PDH le visitó, cuyo nombre corresponde a Sofía Taracena. Se presentó aquí a este centro una dama que se identificó con el nombre de Sofía Taracena, acompañada de un abogado, quien me manifestó que mi caso era difícil y que yo, por las pruebas que habían en mi contra, yo prácticamente iba a ser condenado, pero que tenía una oportunidad de ser libre media vez yo colaborara con ellos, y inculpando a mis compañeros. Mi hija llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos, entonces creo que ahí fue donde la contactó la señorita Sofía Taracena, quien a la vez cuando llegó le dio por escrito, tenemos un perfil de lo que tenía que hacer yo para poder ser un testigo. Por aparte, la hija del coronel retirado Francisco Gordillo reveló la forma en que pretendía una delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos y un agente fiscal para que el coronel Gordillo aceptara declarar en contra de otros implicados a cambio de recibir el beneficio de ser colaborador eficaz. Sabemos que su padre es un hombre correcto e inocente, pero queremos que colabore con nosotros, dando información sobre lo que él pudiera saber. Ellos pensaban, según dar prebendas a cambio de que él diera información confidencial. Podría haber sido citado o que él escribiera. El Ministerio Público iba a valorar la información por el fiscal Eric de León.
y todo debía ser antes de la audiencia de la etapa intermedia. Cuando yo le dije que no iba a aceptar mi papá ningún tipo de prebendas a cambio de lo que se le estaba ofreciendo, él me advirtió que mi papá iba a ser sentenciado. Gordillo afirma que se presentó a la Procuraduría de los Derechos Humanos con el objetivo de denunciar los tratos inhumanos que su padre recibía, pero a cambio recibió las mismas propuestas en PDH, que lo mismo, que nos iban a ayudar, que nos iban a apoyar a salir de esta situación, pero yo nunca me imaginé el tipo de propuestas que iban a hacer. Es el licenciado Villamar Contreras quien hace el contacto. Él me lleva a una oficina donde me dice que espere a una persona que yo no sabía quién era. Y cuando llega se presenta como Sofía Taracena. Entonces a través de ella es que el Ministerio Público, también el fiscal, da instrucciones. De esta manera, los familiares exigen la liberación del coronel Gordillo a más de 18 meses de estar privado de su libertad. Yo quiero que salga mi esposo. Necesito y exijo que lo saquen. No hay nada que pueda manchar el honor y la dignidad de mi esposo. Tras las revelaciones del coronel Francisco Luis Gordillo sobre la pretensión de una delegada de la PDH de apellido Taracena de presionarlo para convertirse en colaborador eficaz, varios diputados al Congreso de la República reaccionaron de esta manera. Voy a solicitar el estatus migratorio de la señora Sofía Taracena, que me parece que tiene relación familiar con un diputado acá del Congreso, para ver si coincide su estatus migratorio con una salida a México y con la fecha con las cuales se llevaron estas entrevistas para estar fabricando casos o armando testigos falsos. Nosotros los soldados, lo único que pedimos al pueblo de Guatemala es respeto. No hicimos nada más que cumplir con nuestra misión, que es que Guatemala hoy sea una república soberana, libre e independiente. La Procuraduría de los Derechos Humanos es comisionado del Congreso de la República y vemos con gran preocupación que no sea objetivo en su trabajo. Su trabajo es proteger, decir la verdad, ser objetivo en la protección de los derechos humanos. Aparte de que la PDH es representante del Congreso de la República, es comisionada del Congreso de la República, una persona muy allegada al Congreso, en este caso hija de un diputado, que ha sido cuestionado grandemente en el Congreso de la República por su actuar, también sea la partícipe de esta situación. Yo veo que es sumamente grave y le pediría directamente al Procurador de los Derechos Humanos, el que actualmente está, que tome cartas en el asunto y que se puedan deducir responsabilidades como corresponde. Es improcedente totalmente el utilizar una u otra institución para juzgar los derechos humanos al cooptar o al tratar de que manipulemos una institución para favorecer a algunas personas en especial y tratar de dilucidar los casos, lo que genera es desconfianza, lo que genera es debilitar a las instituciones del Estado. Es totalmente improcedente y mucho más improcedente para la hija de un funcionario o un diputado en este caso. No es procedente hacer ningún tipo de presión ni de chantaje. Creo yo que la voluntad debe existir en la persona de poder querer aportar o no en algún caso especial, si lo considera que fue lo correcto, si considera que efectivamente los crímenes se cometieron y él pues, se arrepiente de haberlo hecho y entonces proceder o no a ser colaborador. Y en otras noticias, el transurbano, lejos de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios y una estabilidad económica digna a los trabajadores, hoy es un medio de transporte al que le cae una lluvia de críticas. Las unidades del transurbano están en pésimas condiciones, el pasaje ha subido, las paradas están en completo abandono y por si fuera poco, los pilotos denuncian que no les han pagado su salario. Muchos compañeros aquí tenemos necesidad de llevar el pan, nuestro alimento a nuestros hijos y la verdad yo tengo una foto, quiero que lo enfoquen bien, tengo una foto donde tengo a mi esposa que está en el hospital
¿ya? Y a mí me hacía falta mi dinero para ver a mi esposa, porque allá la operaron de la tiroides. Y no es justo que la empresa se haga la vaca, se hagan los locos de pagarle a cada uno. Tenemos necesidad. Yo tengo necesidad, si yo estoy trabajando es porque tengo necesidad. Si yo tuviera dinero no estuviera trabajando en esta empresa porque se han tardado. Y lo del IX lo descuentan, pero cuando los compañeros van al IX a traer su medicina o a consulta, no los atienden. Y la verdad que es lamentable que esta empresa diga que es Transurbano y la verdad que la gente que tiene adentro están robándose el dinero de nosotros, el IX que nosotros estamos pagando. Paralizaron labores este miércoles en el eje sur de la capital como protesta contra la empresa encargada del pago. El problema es serio. Los pilotos no tienen cómo sostener a sus familias y se ven obligados a meterse a deudas para lidiar con algunas de sus necesidades básicas. Cada quincena siempre hacen lo mismo. Ellos aseguran de que dinero no hay, que el dinero no alcanza y el pasaje ahorita está del precio de 2 y 2.50 diarios el pasaje. Entonces, a lo que nosotros nos preguntamos de que qué hacen con el dinero que está entrando a la empresa. El paro del transporte cobró factura a los usuarios de las zonas 12, 21 y parte de San Miguel Petapa. Abordaron taxis o pick-ups, pagaron el doble del pasaje, se expusieron a peligros y llegaron tarde a sus labores o centros de estudio. Uno hay que viajar y calculando la hora, pero a veces no llega a tiempo. Está arriesgándose hoy, sin embargo no hay otra alternativa. No, ahí sí que por la escasez de buses nos afecta ahí a nosotros, y eso no es de ahorita, sino que es de siempre, de todos los días. ¿Qué tal? Ya van tarde, imagino, por esa situación de la paralización. Sí, ya vamos tarde, no hay buses. Muy bien, ¿desde qué hora están acá ustedes? Desde las 6:15. Muy bien, ¿y cómo están haciendo para transportarse? Pues de ahorita no hay buses, hay mucha cola, para taxi también hay mucha gente y no hay taxi, pero ahorita vamos a ver si nos podemos ir en este bus. Por lo regular siempre esta situación es lo mismo. Y mal servicio y el costo del pasaje aumentando cada día más. En las mañanas cobran 5 quetzales, de 5 de la mañana a 6 de la mañana cobran 5 quetzales. Los pilotos no descartaron seguir con esta medida hasta que reciban sus salarios atrasados, porque tal y como lo han dicho, el transurbano se ha convertido en un negocio para pocos y un calvario para muchos. Y la empresa encargada del transurbano podría enfrentar problemas legales. El Ministerio de Trabajo da seguimiento a las denuncias de los trabajadores por el incumplimiento o el pago de salarios y otros beneficios que establece el Código de Trabajo. Nosotros hemos acompañado este proceso, no en este momento, sino desde hace varias semanas. La Inspección General de Trabajo ha tratado de mediar la situación entre trabajador y empleador. Es más, hay denuncias ya específicas que los trabajadores han presentado a los órganos correspondientes y justamente en este momento la inspección está brindando esa asesoría a ambas partes. De no acatar las recomendaciones que en distintos momentos se les ha dado, sí habría la necesidad de sancionar. A la fecha se contabilizan 2 denuncias por parte de trabajadores en contra de los administradores del servicio transurbano. Pero sí han sido más de 2 denuncias que los trabajadores han enviado y entregado directamente a los jueces de trabajo, y ahora que la Inspección General de Trabajo tiene la capacidad de sancionar después de ciertas recomendaciones, también si no se acatan las recomendaciones y no hay acuerdos el día de hoy en torno a esta situación laboral compleja entre ambas partes, sí vamos a tener vamos a ver la necesidad de aplicar la sanción correspondiente. Y los problemas para el transurbano no se detienen. Ahora la empresa tiene que responder por una deuda millonaria al IX. El transurbano también afronta problemas con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A los pilotos se les descuenta la cuota laboral del IX, pero la empresa no reporta los pagos. Los ejes norte y sur del transurbano adeudan 6 millones de quetzales. Ha iniciado acciones penales en contra de estas 2 empresas, por lo que el 19 de enero del presente año presentó denuncias
penales en contra de los representantes legales de estas dos entidades, para que se inicien las investigaciones correspondientes por el presunto delito de apropiación y retención de la cuota laboral. La deuda de 6 millones de quetzales podría duplicarse debido a los recargos por mora que interpone la institución contra los patronos que no cumplen con el pago. Y estas son algunas de las denuncias que han presentado trabajadores del transurbano en reclamo a sus derechos laborales.